Bienvenidos a El Poder Mexicano, donde los buenos somos más, por un México mejor e informado. Comenzamos. Diría yo lo siguiente, en primer lugar, que del reporte que tengo el día de hoy, hasta esta hora, no tenemos un incremento del número de mexicanas o mexicanos detenidos en Estados Unidos, ni tampoco un incremento en el número de deportados o repatriados. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días, pero eso es lo que es la situación hasta el día de hoy, a esta hora. Hay también una medida que anuncia hoy el gobierno de los Estados Unidos, que hizo ya un primer análisis nuestro consultor jurídico y también la dirección a cargo de Julián Escutia. Si ustedes me permiten, yo les voy a leer lo que es nuestra posición a este momento y después le voy a pedir a Alejandro Celorio que haga una explicación un poco más larga porque esta medida tiene muchas implicaciones. Pero yo diría, bueno, ¿cuál es el posicionamiento de México sobre esta medida de Estados Unidos? Que esencialmente lo que hace es limitar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Con respecto a las modificaciones anunciadas el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, el gobierno de México informa que esta medida en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos no afectará a ciudadanos mexicanos. México mantendrá su política de asilo y refugio como marca nuestra Constitución, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, los instrumentos internacionales de los que México es parte, así como la tradición histórica de nuestro país. Es decir, México es un país en pro del asilo y del refugio. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución. El gobierno de México se mantendrá atento a las implicaciones que esta decisión, me refiero a la que Estados Unidos anuncia el día de hoy, podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a Estados Unidos por la frontera sur o nuestra frontera norte. En este sentido, vamos a prestar especial atención a que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional vigente. El gobierno de México reitera su respeto por los derechos humanos de todas las personas, así como por sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio político. Hasta aquí la posición de México a esta hora, una vez conocido el boletín de las autoridades de Estados Unidos. Alejandro Celorio, si pudieras explicar un poco más qué implica esta disposición que se anunció el día de hoy. Claro que sí, canciller. Buenas tardes. Lo que hace esta modificación regulatoria al proceso de solicitud de asilo es limitar en la frontera sur de los Estados Unidos que las personas que transitan por la región y en el último país, México, puedan pedir asilo. Un primer comentario, como se refiere a personas que transitan por uno o más países diferentes al país de origen del solicitante de asilo, queda claro que esta medida no aplica para mexicanos. El siguiente punto a resaltar es que la medida está dispuesta para todas las personas que transiten por uno o más países fuera del país de origen y que no hayan pedido asilo y se les haya negado en alguno de esos países. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona llega a Estados Unidos sin haber pedido y se le haya negado el asilo en otro país durante su tránsito, no podrá pedir asilo en Estados Unidos y será removido de manera expedita desde territorio estadounidense por las autoridades de los Estados Unidos a su país de origen. Existen ciertas excepciones, que la persona que solicite asilo pueda comprobar que la persecución, que haya sido víctima de forma severa de tráfico ilícito de personas o que haya transitado por un país que no es parte de los mecanismos internacionales de protección a refugiados. No es el caso de México o de los países de la región. Y una última excepción que vale la pena hacer muy claro, canciller, y estoy abierto a preguntas para aclarar. Si la persona pidió asilo en México
y le fue negado el asilo, el refugio en México, ese extranjero sí podría entonces pedir asilo en los Estados Unidos. La carga de prueba sobre la solicitud de refugio en México y la negativa de refugio en México por parte de la Comar recae en el extranjero solicitante de asilo en Estados Unidos, solo en él. Es la carga de la prueba recae en el solicitante de asilo. Esto quiere decir que si una persona originaria de Panamá pide asilo en Guatemala y se le niega en Guatemala, podría pedir asilo en Estados Unidos si es que así llega. Una persona de Honduras hace lo mismo, pide refugio en México y se le niega el refugio en México y tiene pruebas fehacientes ese individuo para acreditarlo así en los Estados Unidos, podrá pedir asilo. De otra forma, no podrá pedir asilo y será removido a su país de origen. Estas medidas unilaterales de cambios regulatorios al sistema de asilo estadounidense de ninguna manera constituyen un mecanismo de tercer país de asilo. Hay que leer a detalle las 58 páginas del documento de modificación regulatoria y ahí se establece claramente que esto no forma parte de un acuerdo bilateral, regional o multilateral en el que se establezca un mecanismo de tercer país seguro. Estos son restricciones específicas para poder solicitar asilo en la frontera sur de los Estados Unidos, no tienen impacto en mexicanos y únicamente aquellas personas que hayan pedido asilo y se les haya negado en un país de tránsito desde su país de origen, podrán pedir asilo en Estados Unidos. El componente importante a resaltar, señor canciller, es que se debe comprobar fehacientemente por la persona solicitante de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos que su solicitud de asilo en otro país de tránsito le fue negada y esa prueba le corresponde únicamente a esa persona.